alegría. You completas mi canción. You es mi refugio y fortaleza. You siempre serás mi eterno amor. Oh, 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 oh. Bienvenido a Dios los cría, Rodrigo Wegner. ¿Cómo estás, Rodrigo, querido? ¿Cómo estás, Nachito? Aquí estamos, pues, animados como siempre Qué bueno. y feliz de estar aquí en tu Qué programa. gusto, qué gusto, qué gusto tenerte por acá para charlar un rato. ¡Qué canción, por favor! Me encanta esa canción, súper alegre, un mensaje lindo. Qué bueno que empezamos así con música. Bueno, Rodrigo Wegner, más de 12.000 seguidores en Instagram, casi unos 3.000 suscriptos en su canal de YouTube, pertenece a la grabadora Nuevo Tiempo o Novo Tempo, o las dos, no sé. Las dos. Las dos, claro. Porque Rodrigo Wegner tiene una vasta trayectoria en español y en portugués. 200 canciones, si no me equivoco, o casi, creo que faltan 2 o 3 nada más para llegar a las 200 canciones editadas y producidas, pero muchas más que todavía no salieron. ¿Es así? Así es, así es. No está actualizada todavía, hay muchas cosas que van a salir este año, Ajá. pero sí bendecidos por eso, por los dones que el Señor y el talento que el Señor me ha dado. Y bueno, apenas tan solo lo hemos colocado en práctica y Dios ha bendecido. Qué bueno. 200 canciones son un montón, Rodri. Muchas. Una banda. Y yo me acuerdo que cada vez que te veo, me acuerdo de una canción de salsa, de la salsa de Centroamérica, una canción secular que dice, ¿cómo era? Soy cara de niño con alma de hombre. Porque Rodrigo tiene cara de niño, de joven, y tiene más de 20 años de trayectoria musical y parece que tuviera 25 años. ¿Rodrigo Wegner dice cuántos años tiene? Sí, claro que sí. Pues, nací el 77. Naciste en el 77, déjame sacar las cuentas, tenés 45, a ver, 45 años. 45, muy bien. No, chavo, ¿qué me queda? Mirá vos. Bueno, un pibe igual, pero muchos años de trayectoria de verdad, más de 20, ¿no? Sí, bueno, yo podría contar desde que yo llegué a Brasil, pero yo ya vengo de antes, siempre en la música, ¿viste? Así, siempre deseando estar en la música, participando de cuartetos, pero hasta entonces nada de manera profesional. Y eso ocurrió cuando llegué a Brasil. Pues yo acá en Brasil estoy hace 22 años, cumplo este año. Ajá. eh, y, pero igual así, contando con todos los altos y bajos de esos, exactamente como tú dijiste, son más de 20 años de ministerio, pero cuando yo empecé mi ministerio como solista fue el 2006. Claro, porque vos viniste para acá antes del 2006, ¿no es cierto? Viniste como cantando con un cuarteto y te quedaste como un año Ajá, y y de ahí, bueno, de ahí me quedé, pero y ahí no me sabemos quedé, por qué te quedaste. Yo claro, de quiero ahí me quedé saber, haciendo otras cosas, claro, me pero quedé quiero haciendo otras saber. cosas. Sí, bueno, me quedé porque me hice buenos amigos acá en Brasil y entonces Dios me dio el don de componer justamente en ese momento. Eh, y yo nunca había compuesto una canción, entonces yo estaba viviendo un momento que no sabía lo que iba a pasar. Entonces yo siempre me quería, después que el cuarteto terminó, yo me quería volver para Chile. Pero siempre que yo me quería volver, se abría una puerta, ¿viste? Pará, ¿vinieron con cuál cuarteto? Con el cuarteto que se llama Sion. Con el O cuarteto sea, Sion se vinieron de llamaba gira. Sion. ¿Vinieron de gira cuánto tiempo? No, el cuarteto Sion ya estaba acá en Brasil de Ah, ya estaba gira acá. y ellos se quedaron sin el primer tenor Mm. y me fueron a buscar a Chile. Ellos, para Ah, que yo ok. viniera con ellos por 2 meses solamente. 2 meses nada más. O sea, tu plan era venirte para acá. ¿Y qué estabas haciendo antes de venirte para Brasil Yo en, estaba en- en Chile? cantando, sí, yo estaba cantando en tiempo integral en un grupo que se llama Betel en Chile. Ajá.
Entonces yo allí, yo vivía para él, o sea, para el grupo, era un grupo mixto y bueno, había cuarteto también dentro de él, pero justamente ellos habían lanzado un CD y ellos se quedaron con se quedaron sin voz, sin la voz que yo llegué a hacer. Entonces ellos me vieron cantando en un concierto allí en una iglesia que se llama Fe y Esperanza en Santiago, en Chile. Ajá, O sea, yo soy del sur de Chile, que queda como a 600 kilómetros de Santiago, en una ciudad súper chiquitita que se llama Cholchol, es más, que queda, es una ciudad dormitorio de la gran ciudad que se llama Temuco, que es el ajá, sur de Chile. Ah, y ahí ellos me vieron cantando, entonces ahí conversaron conmigo los directores de ese grupo, que eran los hermanos Salazares, que eran Andrés Salazar y Juan Salazar, que Juan ajá, Salazar cantó en el Betel, ajá. o sea, cantó el Betel, y el cuarteto Betel, y después entró Arautos du Rei, era el bajo de Arautos du Rei. Mirá vos. Y de ahí entonces ellos conversaron conmigo y yo le dije, está bien, y yo ya venía orando a Dios para que Él me usara. Y ahí fue salida ya de un cuarteto que yo estaba, que se llamaba Invocación. De ahí me fui a Santiago a cantar por Betel. Opa, Entonces ajá, estaba en para eso, Betel. ¿viste? Estaba en eso, estaba en esa vida ahí en Santiago. ¿Pero te dedicabas Eh, solamente a eso? ¿No trabajabas de otra cosa? ¿Vivías no, no, con no, tu no, familia? ellos me llevaron con esa condición. Ellos me llevaron de Temuco para Santiago, me dijeron eh, que, que, yo viviría solamente de la música, que ellos abarcarían conmigo, con los gastos y todas las cosas que yo Espectacular. necesitaba. Pero antes estabas estudiando, estabas trabajando o ya No, desde la yo secundaria no, ya te dedicabas a la sí, música. de la secundaria yo no me fui a la universidad porque en realidad, yo estaba, yo tengo familias que tienen escuela, entonces estaba ayudándolo, estaba trabajando en las escuelas con ellos. Ah, claro. No era nada fijo, no era nada así, también que yo hiciera carrera, alguna cosa así. Y estaba esperando solamente las oportunidades para continuar estudiando. Y de ahí entonces surge esa posibilidad de emigrar a Santiago, a la capital. Claro. ¿Y qué ibas Y a hacer fue, si no te ibas para allá? ¿Qué ibas a estudiar? las cosas que yo quería hacer, bueno, que Sí. ahí ya tenemos que volver un poquito antes. Bueno, dale. El poquito antes, antes de la música, mi sueño era ser jugador de fútbol. Ajá. Entonces yo me dediqué en mi adolescencia y juventud hasta los 17 años solamente a entrenar y pensaba en fútbol, comía fútbol, era mi vida, ¿cachai? Ajá. Entonces eh, era, era lo que yo respiraba, era mi deseo, mi sueño. Se dividía un poco tu vida entre la música y el fútbol. La música en la iglesia hasta ese entonces, para mí era solamente un hobby, algo que me Ah, gustaba, pero me tocaba mucho. O sea, era algo que lo que me atraía en la iglesia era la música. ok. Y de ahí yo fui realmente conociendo, bueno, yo soy de hogar cristiano desde que me conozco por gente, siempre de la misma comunidad y de la misma iglesia. Ujú. Y después entonces yo, si a mí no me resultaba el fútbol, entonces a mí me hubiera gustado estudiar arquitectura, abogado, eran nada que ver las profesiones, pero era lo que yo tenía en mente, ir por ese lado de arquitectura y psicología, que es una de las cosas que a mí hasta Mirá el día vos. de hoy, hasta el día de hoy más me gusta, es la psicología. Y, y bueno, entonces ese era mi sueño. Cuando me fui a Santiago, yo me fui con la expectativa de que estaría sirviendo a Dios en lo que Él había pensado para mí. Y ahí entonces, después de un tiempo que yo estaba con los chicos del Betel, entonces yo empiezo a buscar algún trabajo para poder también trabajar en algo y poder estudiar.
y yo empiezo a estudiar canto. Empecé en una academia hoy se tornó una universidad de canto en Santiago, muy, muy, muy famosa la, la academia, se llama Pro Yes. Ajá. Y ahí empecé a estudiar canto, empecé a perfeccionar un poquito, a estudiar, a aprender conocimiento. Pero todo eso yo lo veo hoy mirando hacia atrás. Yo lo veo que fueron cosas que Dios colocó en mi camino para que yo hubiera siempre dando un paso adelante para lo que Él tenía preparado acá Es en Brasil. como que te fue poniendo cosas para formarte en esta carrera que vos no la veías todavía, a lo mejor como después fue, pero Dios sí, No, claro, definitivamente. yo hasta el momento de llegar en Brasil, yo tampoco me imaginaba haciendo esto, porque yo te digo, yo cantaba siempre dentro de la música cristiana, yo siempre canté solamente en cuarteto. Y como yo hacía la voz de primer tenor, mi voz era muy aguda, entonces no había mucho repertorio para que yo cantara músicas de otros cantantes, no, Claro. no había mucha cosa para que yo cantara. Entonces era algo que yo no me veía haciendo, siendo solista, qué sé yo. Entonces ahí el Señor fue alimentando y dándome y capacitando cada día. Y él, y así, entonces, fui entendiendo que el Señor tenía algo para mí, algo planificado, planeado por Él, pero no, hasta entonces tampoco imaginaba que sería vivir en tiempo Claro. completo de la Mira, música, ¿y te como quedaste lo hago. en Santiago cuánto tiempo hasta que llegó la invitación de Me quedé en Sion? Santiago casi 4 años, 4 años. O sea, sí. hasta los 23, ¿fue así? 22, Ajá, 23 años. Y ajá, ahí llega la invitación de Sion, que estaba en Brasil, que se les ajá, había ido el primer tenor y dijeron, vamos a buscarlo a Rodrigo Wegner. así. En realidad, uno de mis amigos allá que hoy día canta que es el bajo y director y fundador del Cuarteto Legado, se llama Alejandro Ambiado, él me llamó porque él también cantaba en Betel Ajá. con nosotros, en el grupo. Entonces también cantaba. Entonces me dijo, mira, hay unos chicos que yo conozco que son de acá de Chile, que están haciendo una gira en Brasil y me llamaron porque me están pidiendo un primer tenor. Entonces, como nosotros, así, jesucidentemente, o sea, fue una jesucidencia, Me gusta no esa, fue, esa palabra. sí, no fue No una fue, no fue una coincidencia, coincidencia, fue una no, Jesucidencia. Me exacto. encantó. Sí, entonces yo siempre digo eso porque como siempre Dios colocando algo para que yo llegara hasta acá. Entonces, con Betel paramos 2 meses. Paramos porque una de las integrantes, que se llama Carla, tuvo el bebita, ¿viste? Ajá. Y en ese tiempo apareció el cuarteto. Entonces el Alejandro me dice, mira, como vamos a estar parados, como vamos a estar un tiempo sin cantar, entonces, y ellos justamente quieren solamente 2 meses, entonces yo pensé en ti, bueno, en eso. Genial. Y entonces a mí no me gustaba el repertorio que ellos tenían del cuarteto. Ah, No me gustaba mira. porque era muy tradicional. Y yo ya estaba así, ya escuchaba desde los 15 años, escuchaba Take Six, esa onda, ¿viste? O sea, Claro. Boys to y Men. era, no, y no es que no me gustaba, a mí siempre hasta el día de hoy yo escucho cuartetos tradicionales, me encantan, pero mi voz no servía para eso, ¿me entiendes? Mi voz no se encajaba, esa forma de cantar lírico, impostado, Claro. con vibrato fuerte, no era mi onda, ¿viste? Yo me No te perdía. identificabas, digamos. Claro, no, y me perdía, me salía mal si lo hacía, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, Hasta ahí no habías hecho ninguna música. no, hasta ahí nada, hasta ahí Nada. nada. Ok. Bueno, y ahí entonces yo entré, y ahí yo dije al cuarteto, bueno, mira, para entrar al cuarteto yo necesito, o sea, les dije a los chicos, en realidad, mira, no me gusta mucho el repertorio, si yo puedo escoger las músicas que yo quiero cantar, si yo les puedo hacer un arreglo diferente, que si yo, y aquí, no, está bien, dicen, ah, vamos a ver, que si yo, listo. Y bueno, y ahí aceptaron y ahí yo me vine con ellos y así empezó. Y ahí yo llego acá y después mientras estaba con el cuarteto todavía como ahí
por el, vamos a decir, por el séptimo mes, octavo mes más o menos de gira acá, aquí, yo empiezo a componer mis primeras canciones. O sea, en el 2001 empiezo a componer mis primeras canciones, Ajá. pero, o sea, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo no sabía tocar instrumentos, yo no sabía tocar guitarra, piano, esas cosas así, no sabía, no tenía muchos recursos Sabías para eso. cantar. No, claro, yo sabía, no, ni cantar yo me consideraba como un cantante, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo empiezo a aprender a tocar guitarra así, qué sé yo, pero mi idea, las ideas que venían a mi cabeza eran así totalmente opuestas a todo lo que se hacía en ese momento. O Claro. sea, eran músicas que los chicos del cuarteto me decían, no, esas músicas son muy modernas, loco, no pasa Muy, nada. muy hereje. Claro, muy herejes, qué sé yo. Y a mí, Pero pará, porque antes de meternos en tu faceta como compositor y después sí, solista y todo, quiero saber en ese momento pasaron los 2 meses por los que te llamaron. Vos me dijiste que te llamaron, bueno, venite 2 meses, tenemos gira, compromiso que yo. ¿Cuándo fue que dijiste, uy, hace 3 que estoy, uy, hace 4, ¿cómo te fuiste quedando? claro. Porque Lo que pasa es que seguramente, no sé si tenías compromiso o qué pasaba con tu familia, si te apoyaba, si no. sí, o sea, mi familia me apoyaba y ellos veían, estaban claros que la gira solamente duraría 2 meses. Claro. O sea, todos estaban esperando eso. Y después Yo tenía un Rodrigo no trabajo, vuelve. claro, yo tenía trabajo en Chile, yo trabajaba en una empresa, Ajá, aparte de lo que ya hacía, entonces, yo pedí permiso y, güey, ¿qué pasa con Rodrigo? No vuelve. Y empecé, claro. después del segundo mes ya, yo empecé a llamar a todos, chicos, no me voy a volver todavía. No me vuelvo. Dame de baja en el No, trabajo. sí, lo que pasa es que al cuarteto le fue muy bien, al cuarteto social le fue muy bien, teníamos agenda casi todos los días, solamente descansábamos los lunes. ¿Pero cantaban en español? Cantábamos en español y cantábamos en todas las denominaciones, todas. Mirá Yo vos. diría más, yo diría más que los primeros 6 meses nuestra agenda era por cada 10 iglesias evangélicas, cantábamos en una adventista. O sea, Hispanas. cantábamos, ¿ah? Hispanas. No, brasileñas. Brasileños. Nosotros Ah, solamente iglesias brasileñas, mirá vos. cantando en español. Mirá. Y cantábamos así, te digo, era así muy buscada la agenda, o sea, no teníamos más agenda. Pero y les pagaban por eso, por cada presentación. Claro, nos Les pagaban y pagaban, ahí podían sustentar la vida acá, y pues si claro. no. Bueno, en esa época ya, bueno, generalmente la iglesia adventista ya venía en un cambio para que, donde hoy la iglesia adventista ya entiende que tiene que apoyar a los músicos, que nos vivimos de viento, Claro. que hay que Que es un pagarle. ministerio como un pastorado, digamos. O sea, Exactamente, exactamente. Entonces, pero nosotros agarramos ese principio de ese cambio, claro, pero en las demás denominaciones ya ocurría eso, era normal normal. pagarle a un músico los pasajes en avión, Espectacular. hotel, ¿me entiendes? Entonces, teníamos mucha agenda. Y entonces fue pasando así y ocupándonos el tiempo, ¿viste? Los viajes, qué sé yo, las cantorías. Y se fue pasando Y así te fue rápido pasando el que tiempo. no me di Escúchame. cuenta. eh, Yo no sé qué pasará con Zoom, pero se está por cortar y vamos a empezar a grabar de nuevo. Porque ahora no sé por qué, pero así que corto, después no tengo que cortar nada, yo dejo de grabar y empezamos a grabar de nuevo. Total, hago un fade out y después lo edito. Me queda un bueno, nos quedamos ahí en que te quedaste más tiempo, te empezaste a quedar, pasaron 7 meses, empezaste a hacer las primeras composiciones y me contabas que te salían las composiciones así distintas, digamos, a lo que se estaba escuchando, por lo menos dentro del ambiente en la iglesia que estabas, ¿no? Claro, exactamente. Dentro del ambiente que yo vivía, lo que yo hacía, o sea, para mí era normal, pero cuando la gente escuchaba mis canciones me decían que no era normal. Claro, Ese era el claro. problema. Empezaste a Ese componer con guitarra, ¿no? No, claro, empecé a componer mis primeras canciones con guitarra
bueno, yo tengo la guitarra hasta el día de hoy, o sea, no la tengo con cuerda, con nada, la, la lijé un poco, la barnicé porque estaba, pobrecita, daba pena. Y, y ahí, entonces, en esa guitarra, yo anoté a las canciones que yo compuse con ella. Entonces, está toda escrita. Ok. Y está y tiene autógrafo también de los cantantes que grabaron las canciones. Ah, muy bien. Bueno, ya voy a ir a eso, que grabaste con un montón de gente, le escribiste canciones a un montón de gente. Claro. El tipo a los 23, 24 años empezaba a componer algunas canciones que le decían, no, pero eso no, y después terminó grabando para Claro, mira, lo que muchísimas pasa es personas. que, sí, algunos cantantes, que no voy a decir nombre obviamente, cuando me escuchaban las canciones me decían, mira, ellos me dijeron una verdad, me decían una verdad. Eh, y me decían, mira, si llega a grabar esas canciones, va a ser de aquí a unos 10, 15 años. Y bueno, efectivamente eso ocurrió. O sea, las músicas para ese momento eran muy contemporáneas y hoy las músicas se están grabando, músicas que yo compuse hace 10, 15 años atrás, se están grabando como actuales, Claro, incluso músicas que yo he grabado eh, se están grabando hoy. O sea, yo mismo compuse músicas para que yo grabara, pero no me atreví a grabarla hace 10 años atrás, ¿me claro. entiendes? Entonces, Y sí, oh, de repente no sé si esperé el momento o de repente yo quería que yo grabara eso hace 10 años atrás. Entonces, claro. eso es algo que ya no, cuando compongo hoy, ya no tengo más dudas. O sea, si tengo que hacerlo, lo voy a grabar. No voy a esperar De el una. momento, la situación como esté viviendo. El- Es Dios quien te guía en todo, ¿no? En cada proceso, incluso de composición y en tu carrera musical y con quién vas a trabajar. Entonces está bueno que confíes así, que lo puedas vivir así. Está buenísimo, vivir por fe también, ¿no? En la Ujú. palabra de Dios. ¿Cuándo empezó, bueno, empezaste a componer y demás? ¿Cuándo, no sé si fue así el proceso, ¿te fuiste del cuarteto y empezaste solo o cómo fue? Claro, empezó ya, yo veía que el cuarteto no, no avanzaría más. Tuvimos algunos problemas extra cuarteto, o sea, no fue nada entre No nosotros, entre ustedes, claro. nada, extra, de la posibilidad de estar acá en Brasil, ¿viste? Estábamos ilegales en ese momento ya, porque ya nos había pasado el tiempo. Claro. Entonces había un montón de situaciones que había que ver. Y, y entonces ahí el Señor empezó a darme canciones. Empecé yo a inspirarme, a componer, porque yo dije yo, bueno, si el cuarteto si Dios me trajo acá es por algún motivo. Y de repente el cuarteto fue solamente otro trampolín más que el Señor colocó en mi vida para que yo siguiera mi carrera. De una. Entonces digo, ya, pero ¿qué hago si no tengo músicas para cantar? Las músicas en ese momento me quedaban muy graves, las que habían. Entonces no tenía. Y me gustaban re poco las canciones que yo escuchaba en esa época, así, lo que había para cantar, ¿viste? Entonces decía, no, no es mi onda, qué sé yo. Entonces yo empecé a componer canciones que yo pudiera cantar. Que sean en tu tesitura vocal. Exacto, exactamente. Entonces pues, comencé a componer sin ningún, ¿cómo te digo así? Esperando, sin ningún sueño de grabarlas, que nadie las grabara, nada. O sea, solamente lo hice porque Dios me colocó en mi vida Claro. y ahí eso se tornó algo compulsivo. Se tornó realmente algo que yo ya no podía más vivir sin eso, sin todos los días componer canciones, Mira. los días, la noche, en cualquier lugar donde estaba, yo vivía, respiraba eso. Era como, fue un momento así espiritualmente, no sé si se puede decir, pero algo actual sería, fue un momento mágico, Ujú. fue un momento especial, fue un momento que es como si, es como si Dios hubiera aprovechado el momento y me dijo, ya, mira, ahora estás preparado para todo lo que yo tenga que inspirarte. Entonces era como una esponja. Entonces aprovechaba toda mi vida, todos mis momentos, nada me desconcentraba,
no tenía nada que hacer ¿A fuera dónde de eso. vivías en ese momento? Yo siempre vivía acá en la zona norte, Ajá. acá en San Paulo, ¿Pero vivías solo, con algunos y amigos? vivía, exactamente, cuando estaba en el momento vivía con uno de los integrantes. Ajá, Después ese integrante se volvió a su país. ajá. Y ahí entonces ya yo continué viviendo solo. Y ahí me quedé, y ahí aparecieron un montón de gente que, que Dios colocó en mi camino para poder usarlas para bendecirme. Y yo siempre menciono eso porque hace parte de mi historia como cantante, como artista o como quieran decirle. Ah, el- yo conocí en una de esas cantorías, con el cuarteto, cantamos en una iglesia metodista. Y, o sea, cantamos mucha iglesia metodista, pero en esa Ajá. iglesia metodista de acá de San Paulo, o sea, de la iglesia, se llama Iglesia Metodista de Tucuruví, que es el barrio, ahí yo me hice muchos amigos. Ahí me hice amigo y me hice un amigo bien personal, así que hasta el día de hoy tenemos amistad, qué sé yo. Qué bueno. Y él me ayudaba mucho, financieramente me ayudaba mucho. Y la iglesia metodista me mantuvo, Mira. me mantuvo por un año. Me pagaba el arriendo, me pagaba la comida, y ellos sabían que yo no era De su de la misma congregación, de su claro. congregación. Mirá vos. Entonces yo iba el sábado a mi congregación y el domingo estaba con ellos porque ellos empezaron a escuchar mis canciones y le encantaron mis canciones y ellos fueron los primeros a grabar mis canciones. Ellos sí se Mirá. atrevieron a grabar mis canciones. Mirá, esos fueron los primeros que invirtieron en el ministerio RW, Claro, Rodrigo claro. Beckles. Ellos grabaron 7 canciones mías y ellos también quisieron que yo las grabara con ellos. O sea, yo también Mirá, grabé esas canciones. Fue un CD en vivo, algo así mirá. muy ¿En portugués? en portugués. Mi portugués era terrible, todavía me complica el portugués. ¿Pero cómo hacías para componer entonces en portugués? Sí, no sé, o sea, lo poco que yo ponía, Un milagro más. otro milagro más. Tal vez sea uno de los motivos que yo entendí eh, que mi nicho, mi camino, era componer cosas que todo el mundo pudiera entender. O sea, en un lenguaje fácil, en un lenguaje que todo el mundo supiera. Entonces, el no tener el portugués dominado, no tener vocabulario, pocas palabras, Claro. me hizo que mis canciones se tornaran al principio bastante simples. Las letras son súper directas, son todas cristocéntricos. Entonces, eh, después muchas personas, yo visto hasta el día de hoy, veo que en el mercado hay mucho, el mercado fonográfico que Sí. nosotros vivimos, hay diferentes tipos, estilos y maneras de componer, poéticos, filosóficos, Ujú. y la gente tiende a colocarte para que tú también hagas lo mismo, pero yo no tengo esa misión de hacer eso. Mi misión es componer, es cantar, es hablar de la manera más simple posible. Ujú. Si otros tienen ese llamado de hacerlo o el conocimiento para hacerlo, que lo hagan, porque también van a tener su público, también Seguro. tienen su responsabilidad, ¿me entiendes? Ujú. Entonces nunca me urgí con eso, nunca me preocupé con eso, yo siempre fui muy simple con relación a eso. Entonces, volviendo a ellos, entonces con ellos yo estuve así conviviendo durante un año y fue para mí bendecido y ellos hacen parte de mi historia. Qué bueno, Ellos claro. no se importaron de qué congregación yo era, ellos no se importaron que yo estuviera con ellos, Qué lindo porque, eso, ¿no? Porque, o sea, dejaron de lado prejuicios, tal vez, o egoísmo, ¿no? Porque diciendo, pero lo queremos para nosotros, sin embargo, no. O sea, fue como dirigido pero es por que el Dios, Señor, podríamos mira, decir también. es como, es como yo te digo, tú también, si tú miras para atrás, te vas a dar cuenta
de todas las etapas que tú tuviste que pasar y todos los aprendizajes que ocurrieron en tu vida. Y eso yo lo veo solamente de la mano de Dios. El Señor quiere transformarte o quiere hacerte o rehacerte en un vaso que pueda recibir lo que Dios quiere que reciba. O sea, que estés preparado para eso. Entonces, tú dijiste sobre los prejuicios, hablamos sobre los prejuicios, y yo mismo, a veces, por estar en la iglesia, a veces yo mismo era prejuicioso con otras denominaciones. Claro. Entonces, tal vez el Señor quiso mostrarme, mira, tú necesitas aprender a no ser así. Entonces, cuando una iglesia diferente a la mía me demuestra eso, entonces ahí digo yo, Una lección. una lección. Qué interesante porque Dios quiere, Él decide a quién, cuándo y cómo llevar el mensaje a personas. Y no tiene que ver con una denominación, sino tiene que ver con el corazón de aquella persona que está dispuesta a recibir ese mensaje y esa verdad de Dios. Y está buenísimo que Él te haya usado y te use, no tengo ninguna duda, porque sé que el mundo evangélico, más allá del adventista, te conoce tus músicas y recibe la palabra de Dios y los mensajes de Dios a través de tu música. Y eso está buenísimo. Y que cuentes esa parte de tu historia es súper valiente también, porque hay muchas personas que incluso a lo mejor tendrían vergüenza o no se animarían, no sé qué, y está buenísimo, porque una vez más habla de Dios a través de cómo Dios obra a través de Rodrigo Wegner. Y es enorme eso, porque así lo reconoces también cuando lo contás. Em, Yes. ¿Cuándo apareció? ¿Ese fue el primer disco que grabaste? ¿Fue el primer álbum, No, digamos, de esos 7 o no? no. Ahí Grabaste 7 solamente, canciones, me decías. y para cerrar ese Sí, episodio ahí, sí. eh, hasta el día de hoy, si tú vas a la iglesia metodista de Tucuruví, ellos cantan en la liturgia Nah, las canciones que yo compuse. excelente. Hasta el día de hoy se cantan. Yo cuando voy así siempre me emociono, Claro, porque no es porque ellos quieren agradarme, sino porque ellos lo hacen y me dicen, cantamos tus canciones en la liturgia, como si fueran nuestros coritos, como si fueran nuestro claro. del himnario. Qué Ah, lindo. y eso es súper, o sea, yo lo valoro mucho. Esa fue la primera vez que yo grabé en mi vida. Mirá, Esa fue la primera vez que yo grabé en mi vida. O antes sea, todo yo había sido en siempre vivo. iba encima en vivo, ¿cachai? O sea, algo totalmente insólito. Claro que obviamente uno vuelve para atrás y dice así, wow. O sea, grabé y me tiré a choro, como se dice, y lo hice, pero si pensara con la mente que tengo hoy día, tal vez no lo hubiera hecho con más capricho, ¿viste? Con más Claro. Más exigencia, detalles, claro. claro, con más detalle, cosas así. Pero hace parte de nuestra vida, ya que. Parte del proceso de aprendizaje también. Digo. Exacto. Pero viste que, mira, mira, algo rapidito. Yo estaba cantando el cuarteto de Invocación en Chile, que era un cuarteto de mis parientes, eran mis primos y mi tío, o sea, mi tío que era papá de los dos primos míos. Ajá. Y justamente nosotros íbamos a grabar el primer CD con Invocación, con esa formación, yo y ellos. Y justo aparece la invitación de Betel. Ajá. Entonces yo los dejo en el primer, o sea, los dejo así, ¿cómo te digo? Los colgaste. Claro, los dejo colgados, pero era algo tan fuerte que yo veía la mano de Dios. Y obviamente hoy día yo puedo decir sí, que realmente tomé la mejor decisión. Claro. Ellos obviamente como cualquiera, se enojaron un poco conmigo porque preparamos tanto repertorio para grabar el primer disco y resulta que después les digo yo, mira, me voy a Santiago porque tuve una invitación para cantar en Betel, qué sé yo, y no me creían. Y bueno, y así yo les mostré hasta unas cartas, mira, aquí está la carta que ellos están pidiendo que yo vaya. Entonces yo me fui y sin grabar. Por eso quiero dar ese detalle, pero me fui a un grupo, a cantar por un grupo que ya había grabado su CD.
Ajá. Entonces yo fui a parchar El la que se había voz ido. y se había ido. Entonces salí de allá de Chile prácticamente en el anonimato, o sea, no grabé nada, nadie conocía mi voz y me vine para acá y la primera vez que yo grabé fue justamente con el grupo de la Iglesia Metodista y fueron Pero esas como 7 canciones. solista. Como solista, o sea, yo cantaba un poco y el grupo cantaba conmigo, Ah, está. era un grupo grande, Pero tus canciones. pero mis canciones, exactamente, fue la primera vez. Mirá Entonces de vos. ahí, cuando yo mostraba mis canciones, yo cantaba en otro grupo, paralelamente, de mi iglesia, en mi iglesia en Tucuruví, que se llamaba Compaso y Compañía, que después grabamos el primer CD, y ahí Ajá. sí oficialmente yo grabé un CD completo en portugués con este grupo que se llamaba Compaso y Compañía. De ahí, Mirá. pero cuando yo le mostraba incluso mis canciones a Compaso y Compañía, me decían, No, no va no, esto. No va a funcionar. no, no me pescaban, loco. Entonces yo decía así, pero ¿para qué compongo tantas canciones? Claro. Y en esa época yo ya tenía como unas 70 canciones compuestas. Mirá. ¿Cuántos años tenías ahí? Más o menos. Ahí yo tenía, a ver, 25, no, 25 años ya. 25. ¿Y cuándo grabaste el primer disco solista de Rodrigo Wagner y en qué idioma? El primer disco fue en 2006, lo lancé en 2007. Ok. ¿En qué idioma fue? Fue en portugués, Portugués. con una canción mezclada en español y otra portugués. El primer disco tuvo 3 participaciones de, de los cantantes, de cantantes de acá de Brasil. Uno era Tom Carfi y otro era Robson Nascimento, que era, en ese momento Robson era el cantante así, Lo estaba en auge, máximo, claro. en lo máximo, en auge acá en Brasil. Y Tom estaba empezando y Danilo Melo estaba empezando. Danilo Melo cantaba conmigo en el mismo grupo que se Mirá llama vos. Compás Compañía y somos de la misma iglesia. Entonces, ahí también participó de ese Danilo primer. Melo, músico hoy también súper consagrado, o ¿No? sea, súper reconocido. Este, bien, entonces ahí empezó un poco la carrera solista y también ya que mencionaste algunos artistas, mencioname otros de los más conocidos, porque grabaste con un montón, algunos más o menos conocidos, pero de los más conocidos que has grabado. Claro. Entonces Mencioname algunos. ahí ¿qué pasó? Danilo escogió 2 canciones para grabar en su disco, en su primer disco. ¿Dos canciones tuyas? 2 canciones mías, que son una de las canciones más, o sea, más tocadas de su disco. Eh, eh, Esas canciones. Entonces él estaba acompañando al cuarteto, o un cuarteto de la época que se llama Cuarteto Communion. Ajá. El Communion lo acompañó para Río de Janeiro para hablar con él, con un empresario que casualmente era el papá de Rafael Apiño. Ajá. Y Danilo, o sea, el cuarteto común le dijo, mira, aquí está Danilo también, está grabando su primer disco, y era una reunión con empresarios para buscar patrocinadores para los discos, el disco de Communion. Entonces presentaron a Danilo también, y Danilo cantó una música mía. Y ahí el empresario le gustó mucho, y el papá de Rafael Apiño le dijo, wow, qué música linda, me dijo, ¿quién es el compositor? Ah, Rodrigo Vega, un amigo mío. Ah, dile que me mande canciones porque Rafael Apiño va a grabar también. Entonces, cuando Rafaela Piño graba, y Rafaela estaba en el auge, También, claro. ¿me entiendes? Entonces, cuando Rafaela Piño graba, realmente ahí hizo todo sentido. O sea, todas las canciones que yo tenía empezaron a salir rápido porque me llamaban de todas partes. Claro. Se hicieron muy conocidas las canciones. Todo el mundo quería grabar música de Rodrigo Wagner, que en esa época no teníamos tantos compositores para para estilo pop, para Claro. música más contemporánea, para solistas. Siempre tuvimos compositores para cuartetos, conjuntos, grandes grupos, pero no para solistas. Entonces, y justamente Empezó a explotar. haciendo un paréntesis importante, Sí, el 2001 nace la ley del derecho del autor en Brasil. excelente. Entonces se pusieron rigorosísimos con eso. Nadie más podía grabar ninguna música
sin su permiso, sin el permiso de su autor, del compositor. Entonces era muy complicado. En ese entonces se grababa mucho cover americano. Claro. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no tenemos compositores en ese estilo. Entonces empezaron todo el mundo a buscar y ahí no teníamos compositores. Pero ahí aparece Rodrigo Wegner Ahí con aparece. un arsenal de canciones y ahí, bueno, aparte de que muchos cantantes Las grabaron. canciones que Dios te había dado antes, que vos decías, ¿para qué tantas si a nadie les gusta? Exacto, exactamente. Y ahí Muy todo bueno. hizo sentido. Claro. Y ahí, bueno, ahí le agradecía a Dios y qué sé yo, y estaba feliz. Pero ahí todavía yo no grababa mi disco. No, tremendo. Para quien no conoce, Rafaela Piño, Pinho, vaya a buscarlo ahí a YouTube, a Spotify y todo, porque se va a encontrar con las canciones de ella, pero de Rodrigo Wegner también, de esta historia que nos está contando. Y bueno, nada, una gran cantante Sí, brasileña que nada, ahora es súper famosa. claro. Entonces yo, bueno, entonces ya entendí. Dios me trajo acá para ser compositor de los cantantes. ¿Me entiendes? Yo no, hasta ahí, yo Todavía no no te entendí. pensabas vos como, No, bueno, jamás, porque yo me quería volver para Chile y grabar un disco en esa época era re caro, es muy caro. Entonces, y yo soy medio fregado con eso, entonces si yo no grabo algo bueno así, yo me quedaba, o sea, no quería, yo no quería probar haciendo, vamos a grabar con una guitarrita, qué sé yo, y nada, no, ya, yo quería hacer algo bueno, sino, si como no lo tenía los hacemos bien o no recursos, hacemos nada. claro, entonces, como no tenía los recursos financieros, entonces me brecaba, me frenaba eso. Pero ahí aparece nuevamente Dios. Ahí A Dios ver, aparece y me da un sueño. Y en ese sueño yo veía varios cantantes. Era como si fueran varias escaleras que subían y arriba, aquí era como si fuera la plano, pero aquí bajaba un mapa, un holograma. Mira, en esa época, super tecnología. súper adelantada la tecnología que no entendía nada. Después entendí que eso sería un holograma. Bajó un mapa, entonces alguien decía, ya, mira, tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para acá. Y cuando yo veo a varios cantantes conocidos, y yo digo, ¿qué onda? Y, y de repente todos estaban felices y miraban, qué sé yo, y de repente todos estaban mirando para arriba. Entonces baja la ciudad santa. No, tremendo sueño. Sí, empezó a bajar la ciudad santa. Y wow, digo yo, ¿qué es eso? Y todo entrando, Claro. estaban entrando por las puertas, se abrieron, empezaron a entrar, una luz salía, y cuando yo entro, cuando doy el primer paso, la puerta se me cierra así, ¡pum! No, te cerraron la puerta en la cara. Men, eso fue terrible para mí. Me Para mí fue una imagino. pesadilla. Yo Claro. me desperté llorando porque no entendía por qué. Y entonces pasaron los días, y en ese mismo momento, en ese día, eran las 4 de la mañana, yo me levanté, agarré mi guitarra y entonces compuse una canción que se llama Hazme Soñar, Faz-me Soñar, en portugués. En esa música yo le digo a Dios que me haga soñar de nuevo con la Nueva Jerusalén, pero esta vez estando dentro de la Nueva Jerusalén. Claro. ¿Me Qué entiendes? buen pedido. Sí. Y quien grabó esa canción fue Danilo Melo, porque hasta entonces tampoco, o sea, tampoco yo sabía la respuesta de Dios. Pasaron los días, pasó el tiempo, y ahí el Señor me mostró realmente que el sueño me estaba mostrando que si yo me acomodaba, en vez de estar haciendo lo que Dios me trajo para hacer, que era predicar el Evangelio, que ir para todo tribu, lengua, pueblos y naciones, sin importar, sino que confiar en Dios, que a donde Él te lleve. Yo posiblemente, si no estuviera haciendo eso, yo posiblemente voy a perder mi salvación. O sea, por causa de eso. Fue una pesadilla, Entonces, pero Dios te dijo, es por acá, no te olvides que te llamé para esto. exactamente. Entonces ahí yo entendí, le dije, Señor, entendí, Señor. Entonces también tú quieres que yo predique y no solamente componga.
que cante y no solamente componga. Entonces le dije, Señor, entonces manda por favor la plata porque no tengo un centavo. Y efectivamente fue así. Ahdios mandó todo el dinero que yo necesitaba para grabar el primer disco sin gastar un centavo de mi bolso. Para ahí, porque, a ver, yo puedo seguir y seguimos charlando y todo bien y se escucha re bien eso que vos me decís de que, bueno, Dios mandó la plata. Ok, yo lo entiendo, lo creo y todo, pero prácticamente ¿cómo fue? Porque no es que llegó de una cuenta celestial a la cuenta de Rodrigo Wegner el dinero, o sea, ¿qué persona estuvo involucrada en eso A ver, mira, que llegó la plata para que vos grabes, tú empieces a grabar vos con tu voz? ajá, bueno, entonces fue así. Si se puede, si se puede. No, no, sí, sí, por supuesto que sí. Entonces en ese momento yo, yo le pedí eso a Dios, porque yo no tenía de dónde sacar. Si yo necesitara hacer alguna cosa, yo necesitaba tener un auto, por ejemplo. Eso es Claro. una necesidad básica para locomoverme en San Paulo. Pero gastarme un disco, ¿cómo lo voy a hacer? Si sabe, ya para mí eran números absurdos. Y, y ahí entonces le dije, Señor, entonces envíame, porque yo sí, yo digo sí, quiero grabar. Ok, entendí. Pero tú también tienes que entender que no tengo esa realidad. Claro. Entonces yo, la gente me decía, viste, tú necesitas grabar un CD, tú necesitas grabar un CD, pero no me creía el cuento, o sea, no eran personas así que yo decía, está bien, está bueno amigo, qué sé yo, y ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es buena onda, qué sé Sí. yo, te quiero que te sientas bien, Simpatía nomás. simpatía, no, qué buena onda, qué simpático. Pero y entonces yo fui a ver un concierto de un amigo hoy que yo tengo, pero fui a ver un concierto de este amigo y era, no sé si tú lo conoces, se llama Sergio Sass. Sí, claro. Bueno, Sergio Sass, Tremendo, tremendo sí, artista. Aparte, Sergio Sass, él me inspira porque como es pelado, como yo, sí, y tiene verdad, barba, yo pero, digo, wow. pero se puso pelo, ¿eh? Ah, ¿se puso pelo? Ah, mira, vos, justo Sí, estábamos pero hablando de eso. creo que le va a empezar a salir más. Ah, mira, bueno, qué suerte. Bueno, no. Entonces no estoy en condiciones de hacerlo todavía. Mira, bueno, entonces yo fui a ver el concierto. Y en esa época Sergio estaba así en el auge, porque Raíz Coral, wow, era lo máximo del medio gospel en Mirá, Brasil. El black music era así, fue el auge, fue la época del auge. Fue la época donde otro cantante que se llama Leonardo González claro. apareció junto con Raíz Coral en Getsemaní, una de las grandes canciones que lo movió a él. Entonces fue un momento así de nuestra iglesia fuerte, a pesar que Raíz Coral no era totalmente de la iglesia, habían de varias denominaciones. Ajá. Yo fui a ver cantando y entonces cuando lo veo cantando me dice, Rodrigo Wegner, dice, mi concierto, dice, wow, dice. Y yo digo así, y yo lo miré raro así, ¿De dónde me conoces, ¿de dónde güey? de dónde me conoce este loco? Porque yo lo conocía, pero que él me conociera era Claro. más raro. Rodrigo Wegner acá, me dice, no, me dice, ya me dice, mira, no te vayas del concierto, quiero hablar contigo al final. Yo dije, está bien. Sergio Sass. Sergio Sass. Sí. Y ahí nos conocimos, me dijo, ya fuimos a comer una pizza. Y me vamos a comer una pizza, que estaba solamente yo y él. Y ahí me dice, mira, te traje acá porque, qué sé yo quería hablar contigo, no tenía contacto, he escuchado mucho hablar de ti, yo te he visto cantando, ¿me he visto cantando a dónde? O sea, No este me tipo, mientas, Sergio. este tipo se camuflan, ¿viste? En los conciertos, calladitos así, después salen antes que termine el Claro, concierto. claro, claro. Y me dice que ya había escuchado de mí, entonces que ya me había ido a escuchar, me había escuchado cantando, qué sé yo, y me dice, mira, tú tienes que grabar un CD, man. Me dice, tienes que grabar un CD. Y te vengo a decir eso. Y yo le dije, o sea, ya me han dicho otras personas, pero tú que me diga eso ya tiene otro peso, porque yo Claro. grabando un CD no me veo haciéndolo, dije, porque
tú eres el cantante, tú el que tienes la tremenda voz, qué sé yo, así, ahí yo te digo, graba un CD. Ahí me dice, no, me dijo. Y otra le dije, yo no tengo condiciones financieras para hacerlo, pero yo vivo en eso. Le conté mi realidad, me dijo, no, pues si yo vengo para exactamente quiero conversar contigo, y yo voy a patrocinar tu primer CD. No. Yo le dije, ¿en ¿En serio? serio? ¿En Claro. serio? Dije yo. Me dijo, sí, me dijo, ya, me dijo, mira, ahí empezamos a conversar del negocio, mira, yo quiero invertir tanto, 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 voy a vender una cantidad de CD, después te entrego la matriz para que tú continúes tu carrera, pero yo quiero grabar, quiero ser grabar tu primer disco. Yo dije, bueno, Pero pará, porque es tremendo. O sea, fuiste a ver a este chabón cantar, el vago ya te conocía, te fue a buscar, te ajá, invitó a comer una pizza y te dijo, yo te quiero grabar el CD. sí, Tremendo. claro, y como estaba en el auge, entonces él tenía, así, estaba con todo, ¿viste? Entonces me dice así, mira, la única cosa que te voy a pedir un poquito de paciencia porque en este momento estoy produciendo el primer disco de Tom Carfi, que otro mega cantante de Sí. Brasil, hoy en día uno de los cantantes principales del medio gospel en Brasil, que cantaba en esa época con Raíz Coral. Y entonces dice, mira, estoy produciendo el primer disco de Tom Carfi, y entonces la secuencia es el tuyo. Pero yo Excelente. ya tenía la respuesta. Ya Eso está. para mí ya es Ya, suficiente. claro, ¿no? Tremendo, Entonces ahí, tremenda de ahí respuesta. empezó. De ahí empezó, entonces fue así. Yo soy muy ansioso con eso, porque cuando me dijeron eso, ya empecé. Y ahí Sergio, calma, brother, calma, amigo. Si yo te voy a producir, me dicen, qué sé yo, pero te tienes muy ansioso. No, es que yo quiero saber, porque qué sé yo. Y empezamos. Y ahí yo entonces conversando con otro amigo, le dije, mira, bueno, ocurrió eso, conversé con Sergio, no sé, no, entonces vamos a grabar, ¿qué necesitas para grabar? Me dijo, bueno, necesito, yo no tengo dinero para pagarte un CD completo, pero ¿cuánto cuesta una música? Tanto, le dije. Ya. Y ahí produje mi primera canción. No, el single, La primer primera canción. single de Rodrigo Wagner. Y una canción, ciertamente. Con esa empezamos. Y ahí yo cantaba esa canción en la iglesia, donde yo iba. Mira, esa es una música que compuse, qué sé yo, si hay Ah, algún patrocinador, si hay alguien que pueda ayudarnos, estamos ahí. Pasaba, no pasaba nada. De repente yo fui a cantar a Minas, a una iglesia de unos conocidos míos, y justamente al final del concierto me dijo esta mujer bendecida, me dice, ¿cuánto necesitas para producir tu disco? Me dijo, yo le dije, yo me quedé así, no sé, tengo que hacer los cálculos, ¿cuánto más o menos? Tanto, le dije. Ya me dice, ¿tienes cuenta corriente? Me dice, ¿para qué? Me dice, ¿para qué? Me dice, no, porque para darte el dinero. transferirte la plata. Y me dice, pero yo no, ¿cómo así me vas a dar el dinero? Sí, me dice, yo vine aquí porque Dios me dice que tengo que darte el dinero. Y en serio, dije, en serio, le dije, bueno, no, me busco una cuenta, pero le dije, no tengo cómo pagarte, no, si no tienes que pagarme. El dinero es tuyo, graba ese CD y continúa tu ministerio. No, tremendo, chavo. Tremendo. Sabés que esto que estás contando es muy bueno para un montón de gente que está empezando o que tiene su ministerio y no termina de despegar y demás, y dice, bueno, ¿cómo hago? ¿De dónde saco la plata? Muchas veces yo también lo pienso, si bien no está todo mi tiempo porque por la radio, por la televisión y todo, Ujú. hago mis músicas y demás, y lo pienso muchas veces, pero aquellos que sí tomaron la decisión de decir, bueno, 100% mi tiempo en la música, ¿cómo hago para financiarme? Acá está el claro ejemplo de que hay que decirle a Dios, que es el dueño del oro y la plata, que Él mande la gente, Efectivamente, porque mirá, mandó a Sergio Sass, mandó a esta señora, claro. impresionante. Busqué entrevistas a Rodrigo Wagner en español y no había tanto detalle como me estás contando. Y vos me estabas diciendo recién eh, que no hay el espacio, por ahí el tiempo para contar, siempre es mucho menos y siempre el interés va más por la música y por la actualidad, que está buenísimo también. Pero recién me estaba diciendo algo re interesante que es cómo Dios se tornó un Dios real en tu vida. O sea, me estás contando como los hitos de tu vida Sí, cristiana. claro, lo que pasa es que
a veces cuando tú te alimentas en tu comunidad, eh, de la manera como tú llegaste, hace toda la diferencia. Si tú naciste en la comunidad, a veces no, la rutina, los quehaceres de la iglesia, la familia, todo eso se vuelve común, se vuelve normal. O sea, vamos a la iglesia o estamos en la comunidad o estamos en los caminos de Dios, porque es normal hacerlo, porque siempre lo hice. Pero no estamos, nos vamos a la iglesia por el real motivo, que es Dios. Entonces yo nací en verso cristiano, pero yo no conocía a Dios realmente. Claro. Entonces para mí Dios no respondía a una oración de alguien de alguien normal, de alguien común. Y Dios me fue tapando la boca en todas las etapas. Dios me fue diciendo, mira, yo existo realmente, estoy aquí. Es eso, confía. Y yo creo que la gran diferencia, lo que hizo la gran diferencia en mi vida es realmente decirle a Dios un día, Señor, heme aquí, úsame, úsame para lo que tú quieras. Y se lo dije de corazón, se lo dije así con el alma lavada, ¿viste? O sea, yo, la primera vez que se lo dije así fue cuando yo realmente desistí de mi sueño de ser jugador. ¿Qué fue cuando tenías cuántos años? Fue cuando yo tenía como 16, 15 para 16 años. Mira. Y yo me fui a probar a Colo-Colo. Ajá. Y cuando yo estaba en la semana de pruebas en Santiago, que ya era la primera vez que yo iba para Santiago, yo no me sentía bien, porque yo estaba en otro ambiente, que si yo, siempre yo escogía dónde estar. Porque jugando, o sea, en el fútbol, en las pichangas, en los equipos que jugaba, yo me destacaba bien. Entonces, yo escogía lo que yo quería. No quería hacer esto, no sé, quería jugar aquí, quería ganar. Pero cuando estaba en esa fase de testes, me impusieron las cosas. Mira, se va a hacer así, asá, Claro. así, ya. Y yo como empecé a sentir así. Y en el tercer día de prueba, yo recibo una llamada de un amigo y me dijo, y me dio la noticia de que mi casa, o sea, la casa de mis papás, de que se construyó por años, se había quemado completamente. Entonces la primera cosa que viene así, wow, Tremendo. le pasó algo a mi familia. Claro. ¿Quién estaba dentro de la casa? Y gracias a Dios, allá hay un balneario muy lindo en Solchol. Estaban todos en el río y la casa se quemó. Era el verano, es terrible allá de calor. Entonces se quemó completamente. Nada se salvó. Nada, Claro. nada. Pero no había gente. Claro, pero ahí yo dije así, y la primera cosa que dije yo así, Señor, me dijo, esa es una alerta. Es una alerta porque, ¿qué pasa? Yo no te conté eso, que antes, cuando era niño, yo escuchaba la voz de Dios que me decía, yo tengo un plan para tu vida. Pero yo no le hacía caso a eso. Yo lo relacionaba con que estoy escuchando cosas de cabros chicos. Dios no habla conmigo. ¿Escuchabas en tu cabeza? En mi cabeza. Claramente. Nada, claro, claramente. Siempre así, tengo un plan para tu vida, qué sé yo. Él hablaba con Dios, pero yo decía, no, Dios no se importa conmigo. ¿Quién soy yo para que Dios hable conmigo? ¿Por qué Dios hablaría conmigo? Con un niñito de Chole Chol ahí De Cholchol. de Cholchol ahí en el sur de Chile, cerca de Temuco. Claro. Entonces, bueno, ahí Dios me dio, entonces, fue la primera vez que yo le digo a Dios, Señor, a partir de hoy yo abandono mis sueños para seguir tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños para mí? Y de ahí después yo digo, Señor, heme aquí, úsame, lo que tú quieras. Y Qué lindo, entonces, porque qué fe también para decirle eso a Dios, ¿no? Porque uh-huh, tenés que conocer un poco al menos, porque creo que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, pero conocer un poco quién es Dios y saber que solamente quiere hacerte bien para decir, renuncio a mi sueño, lo que yo quiero, ajá, para seguir lo que vos pensaste para mí. O sea, saber ajá, que lo que Dios pensó para vos va a ser mejor que lo que a vos te exactamente. apasiona.
exactamente. Entonces al llegar a Brasil, Dios se tornó todo para mí. Dios se tornó mamá, papá, hermanos, amigos. Claro. eh, lo consumí por entero. Por la primera vez empecé a leer la Biblia como nunca la había leído. Por primera vez encontré cosas que me impactaron mi vida y realmente Dios, yo sentía la presencia como hasta el día de hoy, pero en ese momento era una presencia física. Yo sentía la presencia física de Dios en mi cuarto, en mi pieza, conmigo, al lado, en mi cama, cuando se sentaba. Yo siempre decía buenas noches, Señor, y yo sentía así, y la cama se hundía a mis ¿Y pies. cómo se siente estar, Un tener calor al lado a Dios? loco, se te paran los pelos de una manera que uno descansa con tanta tranquilidad, con tanta paz. Y bueno, y yo veía eso y bueno, y como te puedo decir, Dios fue siempre mostrándome las cosas. Entonces, eh, todo lo que pasó en mi ministerio, y hay detalles que tal vez nunca se sepan porque es muy larga la historia, Ajá. está la historia también de cómo conocí a mi esposa, también fue un milagro, fue otra historia, son otros detalles, Qué lindo. pero también hoy mi esposa no era de la iglesia, mi suegra no era de la iglesia, mi cuñada no era de la iglesia, las tres están en la iglesia hoy. Eh, Bueno, fue algo ahora que que sí, ya que lo dijiste, te tengo que preguntar, ¿a dónde la conociste a tu esposa? la conocí en una de las giras que yo hice para Sergipe, el menor estado de Brasil, Ajá. Sergipe, El más chico. en uno de la, una de las giras. Ahí la conocí, pero la conocí por foto solamente, No. pero me enamoré por foto. Entonces, es otra historia. No, bueno, vamos a tener que hacer otra charla. Sí, Qué sí, sí. espectacular. Pero volviendo Che, al qué punto que bueno. decía sobre Sí, Dios, Dios realmente se tornó todo, colocó todo para que yo hiciera lo que yo hago hoy. Y nunca me consideré suficiente capaz para hacer el trabajo hasta que ya llegó un momento de mi vida, no me acuerdo cuándo exactamente, pero del ministerio que yo dije, Señor, bueno, ya, no soy capaz, pero ya he visto que tú me capacitas. Tú me haces hacer cosas que yo jamás he hecho. Tú me haces claro. cantar de la forma como nunca imaginé cantar. Tú me haces conocer gente, estar en lugares donde jamás imaginé estar. Entonces, solamente ahora uno tiene que colocarse mucho más a disposición de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas como ministerio. Qué bueno. Bueno, tremendo. La verdad que me quedo con un montón de ganas de seguir escuchando. Tenés miles de historias, más de 20 años, como decíamos al principio, de ministerio y además acompañando el ministerio un montón de cosas de tu vida personal, como haber conocido a tu esposa, hoy ser papá, tenés una hijita de ¿cuántos? ¿5, 6? 5 años, De 5 años. 5 años. Un montón de cosas fueron pasando seguramente en tu vida personal, como desde que se te sentara Dios al lado en tu cama y te da esa tranquilidad de tranquilo, yo estoy acá, y ser tu mamá, tu papá, o sea, todo lo que uno necesita, ¿no? Cuando está lejos de casa. Así es. Pero bueno, se quedará para una próxima, porque está buenísimo, está buenísimo. A mí eso es lo que me gusta del espacio más allá de que parece una entrevista, porque yo te estoy preguntando a vos más que yo contarte cosas de mí, lo que le da el podcast es decir, bueno, tranquilo, tenemos tiempo para conversar y para charlar, o nos da el pie para decir, bueno, habrá otro encuentro y seguiremos conversando de todo esto, más allá de todo lo lindo que te pasó en el ministerio como músico, que está Claro. buenísimo Hay también. cosas tristes también, ¿eh? Hay cosas tristes y que pasaron en el ministerio, pero eso queda para la próxima. Queda para la próxima entonces. Bueno, pero no te puedo despedir sin antes pedirte, aunque sea un pedacito, no sé, lo que vos tengas ganas. Si querés cantarla toda, la cantás toda, la canción que sea, o si no, un pedacito de la canción, ya está, ya me conformo y seguramente la gente que vea el ¿Ah? podcast también se va a conformar. O no, pero por lo menos te escuchamos un ratito. eh, y después hacemos un pequeño cierre final con una pregunta que te voy a hacer. Bueno, yo quería agradecerte el momento, el espacio de, bueno, nos conocemos hace un tiempo atrás, pero esa vida de cantante no nos hace pasar tanto tiempo juntos. Ajá. Y bueno, y tuve la oportunidad de poder estar contigo grabando.
grabándote en uno de tus proyectos. Y bueno, te agradezco el espacio en el momento de poder contar un poquito de mi historia, y realmente espero que a alguien le pueda servir, a otras personas que van a escuchar esto, el testimonio, y que continúen firmes con el Señor. Y esta canción es nada más el resultado de toda una experiencia con Dios, que se llama You. Es la primera canción en inglés que yo compongo, pero es la única palabra en inglés que tiene la música. Buenísimo. ¿Te gusta mezclar idiomas a vos igual? Sí, Está sí, bueno, sí. está bueno, está bueno. Me gusta eso. Dale nomás. Al pasar por aquí, dejaste huellas para mí. No hubo amor tan grande así, que aquel que diste tú por mí. Esa manera extraña de amarme, que te llevó al Calvario por mí. No, no puedo entender su lindo amor, pero soy feliz gracias a ti. You eres mi alegría. You completas mi canción. You eres mi refugio y fortaleza. You siempre serás mi eterno amor. Oh, 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 oh. Por un tiempo estuve perdido, pero encontré en ti mi faro. Las tinieblas quisieron apartarme de ti, la salvación llegó a mí. Sé que estás ahora viéndome y que sonríes, te alegras por mí. Te arrepiento el tiempo que perdí, pero hoy yo vivo feliz. You are my happiness. You complete my soul. You are my refuge and my strength. You will always be my eternal love. You eres mi alegría, Jesús. You completas mi canción. You eres mi refugio y fortaleza. You siempre serás mi eterno amor. Solo tú, solo tú, solo tú. Solo tú completas mi canción. Solo tú me llenas el corazón y el alma entera. Eres la luz que nunca para de brillar. Eres tú la razón de vivir y a quien le dedico mi vida. You are my happiness. You are my happiness. Amén, buenísimo. Rodrigo Wegner, en Dios los cría. Qué lujo, chabón. Muchas gracias. La verdad que el privilegio es para mí el poder compartir con vos y conversar, así como si estuviéramos en la cocina de tu casa o de mi casa y charlar un rato. Y tengo la certeza de que el testimonio que compartiste hoy va
va a llegar al corazón de alguien más. Ya Amén. llegó al mío, la verdad que súper Amén. inspirador todo lo que contaste, así que ella cumplió su objetivo, pero seguramente va a llegar a más personas. Amén. Para terminar, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con una cuestión espiritual también, que es personal, pero es así para los cristianos en general, ¿no? Vos pertenecés a la Iglesia Adventista tanto como yo, y en el nombre, la Iglesia Adventista, en el nombre de la denominación, habla de la segunda venida de Jesús, y yo hace 10 años nada más que pertenezco a la Iglesia Adventista, pero desde que entré siempre siento en el mensaje que lleva la Iglesia la inminencia de la venida de Jesús. ¿Crees que Jesús viene en nuestra generación? Eh, Así como, ¿crees que realmente es inminente? Si es sí, ¿por qué? Si es no, también, ¿por qué? Sí, bueno, mira, esa es mi misión. Yo entendí que mi misión en el ministerio, tal vez diferente de muchos otros colegas, cantantes, eh, pero mi misión es hablar y cantar, predicar justamente sobre su venida. Yo creo que son las canciones que más he compuesto, Mira, que hablan sobre la venida de Jesús. Eso para mí es un deleite poder ser inspirado a componer canciones que hablen de su venida. Y lo otro es poder alegrar al pueblo de Dios mientras camina rumbo a la ciudad santa. Entonces, por eso a veces me ven un poco alegre, o de repente desordenado, muy contemporáneo, no sé, lo que quieran decir. Es por eso, porque yo acompaño las generaciones, tengo mi hija que viene ahí creciendo, tengo que estar actual siempre, poder hacer cosas, continuar alegrando al pueblo de Dios a través de la música. Creo firmemente que el Señor ya está a camino de este planeta. Él no viene pronto como siempre predicamos. Él ya está a camino de este lugar wow, y Jesús realmente viene en esta generación. Eso es mi convicción amén. y que así sea. Y Y que que así estemos sea. bien. Y que Que estemos sí. bien esperándolo. Excelente. Rodri, gracias entonces, hermano. Un gran abrazo. Y bueno, nos encontraremos en una próxima porque quedaron un montón de cosas pendientes para conversar y charlar en otro episodio de Dios los cría. Te mando un abrazo. Abrazo, men, que Dios te bendiga. Gracias, bendiciones también. Esto fue Dios los cría.